Audio para estudio, concurso de ascenso a subintendente. ARIO. Asesoría médico-jurídica especializada dirigida a policías y militares. www.ario.com.co. WhatsApp 310-614-7208. Decreto 003 del 5 de enero del 2021. Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores. Estatuto de reacción. Uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Principios de la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas, acciones preventivas en las manifestaciones públicas, acciones concomitantes en las manifestaciones públicas, acciones posteriores en las manifestaciones públicas. Capítulo 1. Generalidades. Artículo 1. Objeto. En cumplimiento a la orden contenida en el literal B del ordinal quinto del resuelve de la sentencia de tutela de segunda instancia STC 7641 del 2020 del 22 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se expide el protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores, el cual se titula Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica. El protocolo Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica establece directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas. Artículo 2. Primacía del diálogo y la mediación en las protestas. Las autoridades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial están en la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas, como elementos determinantes y principales dentro de la actuación de las autoridades administrativas y de policía. La promoción del diálogo y la mediación serán permanentes, aun cuando los medios pacíficos de intervención se consideren agotados y se proceda al uso de la fuerza en los términos del presente protocolo. Artículo 3. Principios de la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas. Las actuaciones de las autoridades de policía en los términos del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la modifique, sustituya o adiciona deberán soportarse en los siguientes principios. A. Órdenes de las autoridades. El gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio respectivamente. La policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que éstas les impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces, sin perjuicio del mando operativo que recae en los comandantes de la metropolitana, departamento y estación de policía, así como la obligación de intervenir frente a los casos de policía. B. Respeto y garantía de derechos. Toda intervención de las autoridades deberá estar encaminada a garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. El ejercicio de estos derechos es determinante en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo. C. Dignidad humana. Las autoridades que intervengan en el acompañamiento de las manifestaciones públicas desarrollarán sus funciones con observancia y respeto hacia la dignidad humana. D. Enfoque diferencial. Toda intervención de las autoridades reconocerá, protegerá y garantizará los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres, población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer, LGBTIQ+, comunidades étnicas, personas mayores y en situación de discapacidad. E. Legalidad. La intervención de las autoridades se realizará con fundamento en los procedimientos y medios reconocidos en la Constitución, la ley y los reglamentos. F. Necesidad. Las autoridades de policía en manifestaciones públicas aplicarán los medios consagrados en la ley indispensables e idóneos para la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, el restablecimiento del orden público y el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir el escalonamiento de los conflictos sociales de quienes se encuentran en riesgo determinable y solo cuando la aplicación de otros medios existentes resulten ineficaces e inoportunos para la debida garantía del ejercicio de los derechos en el marco de la manifestación pública. 9. Proporcionalidad. La aplicación de los medios de policía por parte de las autoridades de policía en manifestaciones públicas se sujetará a la intensidad y peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno y los medios
de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica. En todo caso, el medio elegido por parte de la autoridad de policía para su aplicación debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de las personas. H. Finalidad legítima en el uso de la fuerza. La actuación de la Policía Nacional estará dirigida a la protección y garantía de derechos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las manifestaciones como de quienes no lo hacen. Su actuación está supeditada al marco constitucional, legal y reglamentario. En escenarios de perturbación de orden público, dichas actuaciones estarán dirigidas a la contención o al restablecimiento de dicho orden. Y prevención. Previamente a una manifestación pública y pacífica se planeará y organizará por parte de la Policía Nacional el servicio, de manera que se puedan prever aquellas situaciones que atenten o pongan en peligro la vida, bienes e integridad personal de cualquier persona. La Policía Nacional, en ejercicio de la fuerza y de las armas, continuará recibiendo formación, capacitación y retroalimentación en el manejo de este contexto. Aunado a lo anterior, deberán estar dotados y capacitados con diversos métodos y tipos de armas y municiones que les permitan usar la fuerza de forma diferenciada. J. Diferenciación. La actuación de la Policía Nacional diferenciará entre quienes ejercen de manera pacífica y activa su derecho a la reunión y manifestación pública y de quienes ejecuten actos de violencia que pongan en grave peligro derechos fundamentales o cometan conductas punibles. Esta diferenciación guiará la actuación policial y el excepcional uso de la fuerza, que deberá focalizarse y ejercerse exclusivamente contra estos últimos y buscar la protección de todas las personas. K. Igualdad y no discriminación. La función legítima de las unidades de policía asignadas para la intervención de manifestaciones públicas es proteger a todas las personas sin discriminación alguna y garantizar la seguridad pública actuando con imparcialidad en relación a todas las personas, sin importar su filiación política, identidad sexual y género, raza, nacionalidad, vinculación étnica o el contenido de sus manifestaciones. 1. No estigmatización. Las autoridades de policía se abstendrán de realizar pronunciamientos o conductas que propicien prejuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho a manifestarse pública y pacíficamente. Artículo 4. Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptarán las siguientes definiciones. A. Diálogo y mediación. Consiste en acciones pacíficas que privilegian la interlocución verbal, respetuosa y constante entre las autoridades, los organismos de control y los manifestantes para la solución de los conflictos y desacuerdos, así como para la prevención de hechos de violencia y la contención del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. B. Uso de la fuerza. Es el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley, en los términos del artículo 166 de la Ley 1801 de 2016. C. Uso diferenciado de la fuerza. Se presenta de acuerdo con los niveles de resistencia que puede ejercer la persona intervenida en un procedimiento. El uso diferenciado de la fuerza debe ser entendido de forma dinámica, pudiendo escalar o desescalar de acuerdo con el nivel de resistencia. Su aplicación gradual se hará con base en los principios de legalidad, necesidad, racionalidad y proporcionalidad, de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. D. Disuasión. Es la acción de las autoridades direccionada a emplear medios integrales y adecuados que estén a su alcance en el marco de la coordinación y corresponsabilidad para evitar el uso de la fuerza legítima, aunado a los medios dispuestos por las autoridades administrativas como el diálogo y la mediación con las personas involucradas. E. Pacífica. Es la calificación bajo la cual se presume la naturaleza de toda manifestación pública. F. Acto de violencia física. Es la acción a través de la cual un individuo o conjunto de individuos usan intencionalmente la fuerza física contra sí mismos, contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad o contra bienes públicos y privados que tienen como consecuencia real o con alto grado de probabilidad daños graves, ciertos y verificables. Las alteraciones o molestias que no constituyan delitos o comportamientos contrarios a la convivencia que se generen como consecuencia de las manifestaciones públicas no se consideran actos de violencia. Capítulo 11. Acciones preventivas. Artículo 5. Acciones preventivas. Se consideran acciones preventivas todos los actos ejecutados antes de una jornada de protesta orientados a garantizar su libre ejercicio.
Dentro de estas se encuentran actividades de comunicación, organización y prevención entre las organizaciones o movimientos sociales convocantes a una protesta y las autoridades administrativas y de policía del orden territorial o local que deben garantizar el ejercicio de este derecho, la actividad de las vedurías por parte de la sociedad y el cumplimiento de la función de los órganos de control. Artículo 6. Formación y capacitación de la Policía Nacional. La Policía Nacional, a través de su ente rector de la educación, continuará con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas y dispositivos menos letales de todo el personal de la institución, y demás temáticas que resulten afines y transversales a la manifestación pública y pacífica, de tal manera que conduzcan a la policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional. La Policía Nacional podrá coordinar con la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo el apoyo en los aspectos referentes a la capacitación en ética, derechos humanos, respeto a la comunidad y protección a la sociedad. La Policía Nacional, a través de su ente rector de la educación, hará una verificación de dichas academias alusivas a la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de dispositivos menos letales y demás temas alusivos a los escenarios del servicio de policía en manifestaciones y control de disturbios. Artículo 7. De la convocatoria presidencial. El presidente de la República, cuando lo considere necesario, podrá convocar los comités, mesas de coordinación, comisiones de verificación, puestos de mando unificado u otras instancias de articulación a fin de llevar a cabo los procesos de diálogo y toma de decisiones que permitan resolver las situaciones que se presenten en el desarrollo de la manifestación pública. Artículo 8. De los puestos de mando unificados. Previo a la realización de la manifestación pública y pacífica, el departamento, distrito o municipio activará un puesto de mando unificado PMU, considerado como una instancia de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo articular, supervisar, tomar las acciones que considere necesarias para la garantía de los derechos ciudadanos, tanto de aquellos que realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ellas. Deberá permanecer en él antes, durante y después de la manifestación. El puesto de mando unificado estará integrado por representantes de las siguientes entidades: Gobernación, cuando sea procedente, Alcaldía, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería y Bomberos. Se podrá invitar a este puesto de mando unificado PMU a representantes de las siguientes entidades: Grupo de Atención Especial de la Fiscalía para atención de eventos durante las manifestaciones, Migración Colombia, ICBF para la atención de casos de niños, niñas y adolescentes y demás entidades que en razón a la situación presentada se consideren pertinentes. Artículo 9. Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. La Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas es un espacio de evaluación de los escenarios de manifestación pública que permite proponer acciones que conllevan a la garantía efectiva del ejercicio de este derecho. Artículo 10. Conformación y convocatoria de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. La Mesa Nacional de Evaluación sesionará ordinariamente al menos una vez al año y de manera extraordinaria cuando se considere necesario, y será convocada por el Ministerio del Interior dentro del primer trimestre de cada año y estará conformada por a. El Ministro del Interior o su delegado, b. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, c. El Director General de la Policía Nacional o su delegado, d. El Director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres o su delegado, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos o su delegado, f. El Fiscal General de la Nación o su delegado, g. El Procurador General de la Nación o su delegado, h. El Defensor del Pueblo o su delegado, i. 3 delegados de las organizaciones o plataformas de derechos humanos, j. 3 delegados de las organizaciones o movimientos sociales relevantes que convocan la manifestación pública y pacífica. Se podrán invitar las demás organizaciones y entidades que se consideren pertinentes. Artículo 11. Funciones de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. La Mesa Nacional de Evaluación tendrá las siguientes funciones. 1. Proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio de la manifestación. 2. Documentar las prácticas y lecciones aprendidas realizadas por las autoridades de policía, los manifestantes y la ciudadanía en manifestaciones públicas. 3. Realizar seguimiento a la implementación del presente protocolo. 4. Promover y difundir el contenido
cumplimiento del presente protocolo. 5. Solicitar a las autoridades de gobierno y de policía, a las organizaciones que convocan y acompañan las manifestaciones públicas, exponer la información sobre su actuación en la garantía del derecho a manifestaciones públicas, así como a las autoridades judiciales y disciplinarias públicas, información sobre el avance de las investigaciones por las presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas. 6. Las demás funciones que considere pertinente la mesa para el cumplimiento de su tarea. Artículo 12. Mesas de coordinación. Los gobiernos departamentales, distritales y municipales, previo al desarrollo de la jornada de manifestación, deberán convocar y conformar una mesa de coordinación en la respectiva jurisdicción para atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica, en pro de sugerir a la primera autoridad de policía la toma de decisiones a que haya lugar para proteger los derechos individuales y colectivos. Esta mesa estará integrada por delegados de A. Secretario de Gobierno o de Seguridad Ciudadana y Convivencia; B. Secretaría de Salud departamental o municipal, según sea el caso; C. La Oficina de Derechos Humanos o quien haga sus veces; D. Comando de la Policía Nacional de la respectiva jurisdicción; E. Un delegado de los organizadores que convocan la protesta pacífica; F. Un delegado de las organizaciones de derechos humanos del orden territorial; G. Un delegado de las comisiones de verificación y vedurías. Se podrá invitar al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a representantes de los gremios del sector productivo y, cuando la situación lo amerita, se podrá convocar a las demás instancias que tengan competencia sobre el asunto. Artículo 13. Funciones de la Mesa de Coordinación. La Mesa de Coordinación adelantará las siguientes funciones. 1. Servir como instancia de coordinación de manera previa, concomitante y posterior entre las autoridades del orden ejecutivo, la Policía Nacional, los representantes u organizadores de la manifestación pública y demás entidades, a efectos de recomendar las medidas pertinentes para el ejercicio del derecho a manifestarse. 2. Proponer mecanismos de interlocución y articulación entre las diferentes instancias de coordinación del presente protocolo y entre estas y las organizaciones de la sociedad civil, sus líderes, inclusive de quienes no participan en la protesta. 3. Proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las diferentes instancias de coordinación del presente protocolo, así como entre las autoridades administrativas, de policía y organizaciones sociales que ejercen el derecho a la manifestación. 4. Proponer medidas que propendan por mejorar el acompañamiento de las manifestaciones públicas y garantizar el ejercicio de derechos y libertades de quienes participan o no en las movilizaciones, las cuales serán remitidas al puesto de mando unificado. 5. Mantener un enlace de coordinación con el puesto de mando unificado a través de las instituciones que hacen presencia simultánea allí y en las mesas de coordinación. Artículo 14. Diálogo con organizaciones sociales y ciudadanos convocantes. Dentro de las acciones previas a las manifestaciones, como primera acción, se deberá realizar labores de diálogo, interlocución y reconocimiento de las personas convocantes a movilizaciones de carácter nacional, regional y local. Artículo 15. De la misión periodística y el derecho a la ciudadanía al registro y documentación de los hechos. De conformidad con los estándares nacionales e internacionales en materia, el ejercicio del oficio periodístico se constituye como una importante labor de veeduría durante el desarrollo de las manifestaciones públicas. De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política, las autoridades de policía garantizan el ejercicio periodístico en los escenarios de manifestación para el acceso a información pública de hechos que se desarrollan durante la misma. De igual manera, las personas tienen el derecho a registrar y documentar los hechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1801 de 2016. Artículo 16. Diálogo con las organizaciones de derechos humanos que realizan observación en las manifestaciones públicas y pacíficas. Las autoridades administrativas y de policía, a través de las mesas de coordinación, deberán mantener permanente diálogo con las organizaciones de derechos humanos que realizan la función de observación en las manifestaciones públicas y pacíficas como garantes de la sociedad civil del derecho a la protesta. Artículo 17. Sobre las comisiones de verificación de la sociedad civil. Las comisiones de verificación están conformadas por organizaciones de derechos humanos o demás organizaciones que propendan por la promoción y protección de los derechos humanos en la manifestación pública y pacífica. Parágrafo. Con el fin de generar mayor coordinación e interlocución con las autoridades encargadas de garantizar las manifestaciones y protestas pacíficas, las personas integrantes de estas comisiones deben estar identificadas mediante un distintivo de carácter visible.
Artículo 18. Funciones de las comisiones de verificación de la sociedad civil. Las comisiones de verificación de la sociedad civil tendrán las siguientes funciones. 1. Podrán observar, dialogar y mediar en el marco del ejercicio de la movilización, en coordinación con las autoridades administrativas de policía y demás actores que intervienen en el ejercicio del derecho a la movilización. 2. Solicitar reuniones extraordinarias de la mesa de coordinación antes de la realización de movilizaciones públicas de connotación o asistencia significativa, o aquellas que por las situaciones que generan sean solicitadas por las comisiones de verificación, las autoridades de policía o los organizadores de la movilización. 3. Para la realización de su misión, quienes hagan parte de la comisión de verificación podrán hacer la verificación in situ y en tiempo real del desarrollo de las movilizaciones. De esta manera, la comisión de verificación designarán a sus delegados para la participación en las mesas de coordinación. La verificación de los delegados de las comisiones de verificación se realizará conforme a lo contemplado en este protocolo. 4. Las comisiones de verificación podrán solicitar la participación de los órganos de control con el fin de verificar los elementos de dotación con los que cuentan los policiales asignados para el acompañamiento e intervención de las movilizaciones en aras de evitar el porte de armas letales que pongan en riesgo la vida y la integridad de los manifestantes. 5. Si durante el desarrollo de las movilizaciones se presentan actos de violencia que ameritan la intervención de la fuerza pública, las comisiones de verificación podrán, en coordinación con los gestores de convivencia del municipio o quien haga sus veces, promover el diálogo y la mediación con el fin de garantizar el derecho a la protesta y la movilización social, así como las garantías de los demás actores que participen o se vean afectados por la movilización. 6. Las comisiones de verificación observarán el derecho al ejercicio de la misión periodística y el derecho deber de los ciudadanos a informar, registrar y documentar situaciones que se susciten en el marco del ejercicio del derecho a manifestación pública, sea debidamente respetado y garantizado por las autoridades de policía en los términos del artículo 21 de la Ley 1801 de 2016. 7. Al finalizar la protesta, las comisiones de verificación podrán hacer entrega a la mesa de coordinación de un informe con las observaciones sobre el desarrollo de las movilizaciones. Dicho informe reunirá también observaciones sobre las buenas prácticas de los diferentes actores en las movilizaciones y será compartido a su vez con las autoridades, el ministro público y la Policía Nacional. 8. Formular solicitudes a los funcionarios de la Policía Nacional, Ministerio Público y representantes del gobierno local con el fin de solventar dificultades o de obtener garantías para los manifestantes y para sí mismos. Artículo 19. Verificación de identificación, dotación y órdenes de servicio por parte del Ministerio Público. Los integrantes o delegados del Ministerio Público, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de acuerdo con sus directrices institucionales, a iniciativa propia o a solicitud podrán realizar verificaciones previas de la identificación y los elementos de dotación con los que cuentan los policías asignados para el acompañamiento de las movilizaciones, así como las órdenes de servicio. Artículo 20. Listado de enlaces y mandos policiales. Cuando se requiera cualquier participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en eventos públicos, ese organismo de manera antelada deberá poner a disposición del Defensor del Pueblo el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e igualmente la Policía Nacional deberá designar un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el Defensor del Pueblo. Artículo 21. Aviso de la realización de una jornada de protesta o movilización. Los organizadores de movimientos sociales convocantes de una protesta o movilización avisarán a la alcaldía de la jurisdicción de conformidad con lo señalado en las sentencias de constitucionalidad de la Honorable Corte Constitucional C-024 de 1994 y C-009 de 2018 la fecha, hora y sitio de lugar en donde se va a ejercer el derecho a la manifestación pública y pacífica y el posible recorrido. Este aviso también podrá contener medios de contacto efectivos con los convocantes a la protesta como correos electrónicos y número de teléfono. Parágrafo 1. La autoridad administrativa o de policía no podrá restringir el derecho a la protesta cuando le avisen de la celebración de una manifestación o movilización. El alcalde distrital o municipal podrá sugerir a los organizadores o movimientos recorridos o puntos de encuentro alternativos en aquellos eventos de fuerza mayor o condiciones excepcionales debidamente motivados en los términos de las sentencias de la constitucionalidad de la Honorable Corte Constitucional C-024 de 1994 y C-009 de
2018. Parágrafo 2. El aviso no es una condición para el ejercicio de la protesta. Cuando las manifestaciones sean espontáneas, no es necesario el aviso previo sobre el lugar o recorrido. Parágrafo 3. Todas las alcaldías deberán publicitar en sus páginas web y todos los medios de comunicación disponibles la dirección de correo electrónico para la notificación de protestas. Artículo 22. Informe a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Policía Nacional, inmediatamente después de que la alcaldía sea avisada de la realización de una manifestación pública y pacífica, deberá comunicar a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que activen sus protocolos internos de acompañamiento y demás autoridades que, por su misionalidad y objeto de la manifestación, consideren pertinentes. Estos órganos deberán desplegar sus equipos para acompañar la jornada de protesta en garantía de los derechos ciudadanos hasta que ésta culmine. La alcaldía, una vez avisada, también deberá informar a la Policía Nacional la jornada de protesta y los posibles recorridos. Artículo 23 de la planeación del servicio policial. La Policía Nacional realizará la planeación de servicio a partir de la coordinación llevada a cabo con la primera autoridad de policía del departamento, distrito o municipio, con los respectivos registros documentales, teniendo en cuenta el motivo de la reunión y o manifestación u otros servicios. Artículo 24. Del apoyo a la autoridad administrativa, la primera autoridad de policía del departamento, distrito o municipio procurará porque en el marco del Decreto 4366 de 2006 y el COMPES 3437 de 2006 se fortalezcan los sistemas integrados de emergencia y seguridad para que en coordinación con la Policía Nacional se implementen los medios tecnológicos que permitan ejercer un control sobre las actividades de la Policía Nacional a través del monitoreo del servicio y de forma preventiva para garantizar el ejercicio de la manifestación pública y pacífica. Capítulo 111. Acciones concomitantes. Artículo 25. Acciones concomitantes. Se consideran acciones concomitantes aquellos actos supeditados al cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos que se ejecutan por parte de las autoridades de policía con el fin de garantizar el ejercicio de la manifestación pública y salvaguardar las garantías constitucionales de quienes participan o no en las mismas. Artículo 26. Acompañamiento a las movilizaciones. Los gobernadores, alcaldes distritales y municipales deberán disponer el acompañamiento de la movilización o concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación a fin de generar la comunicación y la articulación con las autoridades en el desarrollo de las manifestaciones para evitar situaciones de conflicto. De igual manera, se solicitará a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital o Municipal el acompañamiento a la manifestación en garantía de los derechos humanos. Artículo 27 de la actuación policial. Cuando en el marco de la manifestación pública se presenten actos de violencia que alteren el orden público y la convivencia, que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes, la actuación de la Policía Nacional se realizará con la observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamentario. Artículo 28. Etapa de diálogo, interlocución y mediación. Se establece como primera etapa para la atención de protestas la de diálogo, interlocución y mediación, la cual se desarrollará mediante la conformación de equipos de diálogo que actuarán antes y durante el curso de las manifestaciones y protestas pacíficas. En esta etapa se orientará a promover la comunicación y la articulación entre las autoridades y quienes participan en el ejercicio del derecho a manifestarse. Para evitar las situaciones de conflicto, participarán de esta etapa los gestores de convivencia de las autoridades territoriales, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las comisiones de verificación de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas. Estos equipos de diálogo mantendrán una comunicación directa, constante y fluida con los líderes de la convocatoria a la manifestación con el fin de facilitar el desarrollo de la protesta pacífica y lograr canales de comunicación directos y confiables. Artículo 29. Aviso del uso de la fuerza. Las autoridades de gobierno y policía deberán dar aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional frente a actos de violencia a las personas que están presentes en los lugares de las manifestaciones públicas, excepto en caso de inminente infracción penal o policiva, donde el policial debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario. Artículo 30. Intervenciones diferenciales de la Policía Nacional. En virtud del principio de diferenciación de la Policía Nacional, focalizará el uso de la fuerza sobre los actos de violencia que surjan de manera concomitante a la realización de las manifestaciones públicas, absteniéndose de ordenar y ejecutar acciones que impliquen el uso generalizado de la fuerza sobre la totalidad de las personas que asisten a la misma.
Artículo 31. Agotamiento del diálogo y uso de la fuerza. Se entenderá agotada la etapa de diálogo cuando, pese a los constantes esfuerzos de quienes organizan la protesta, las comisiones de verificación y los equipos de diálogo no se hayan superado las dificultades y se presenten actos de violencia. Artículo 32. Uso de la fuerza. Es el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública. El integrante de la Policía Nacional deberá evitar al máximo el uso de la fuerza y, de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario de conformidad con lo establecido en los artículos 10, numeral 11 y 166 de la Ley 1801 de 2016. El personal de la Policía Nacional solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales entregados como dotación por parte de la institución. Parágrafo 1. La aplicación del uso de la fuerza será diferencial, siendo dirigida a la identificación y neutralización de la fuente de daños graves, ciertos y verificables que alteren el orden público y la convivencia, poniendo en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes. Parágrafo 2. El uso de la fuerza estará enmarcado bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación. Parágrafo 3. El uso de la fuerza deberá estar procedido de una orden del comandante del dispositivo policial, excepto en aquellos casos de inminente infracción penal o policiva, donde el policial debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario. Artículo 33. Actuación de la fuerza disponible de la Policía Nacional. Los miembros de la fuerza disponible deberán estar ubicados de manera que su actuación pueda hacerse de forma oportuna sin que esto interfiera en el desarrollo del ejercicio a manifestarse pública y pacíficamente. Deben estar dotados de los elementos dispuestos para el servicio, entre estos casco y escudo. No podrán portar ni usar armas de fuego. Los integrantes de la fuerza disponible pondrán en marcha los planes y procedimientos operativos fijados con anterioridad al desarrollo de la manifestación pública y pacífica, los cuales deben dar aplicación a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Artículo 34. Actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. La intervención del ESMAD será entendida como la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que cometan personas o focos específicos dentro de una manifestación pacífica. Los miembros del ESMAD pondrán en marcha los planes y procedimientos operativos fijados con anterioridad al desarrollo de la manifestación pacífica, los cuales deben satisfacer los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. El personal del ESMAD estará ubicado en sitios estratégicos que permitan una acción oportuna frente a actos de violencia a fin de restablecer la convivencia. Su actuación será ordenada por los alcaldes distritales o municipales. 2. El comandante de las secciones del ESMAD y de los grupos de fuerza disponible destinadas a la intervención en las manifestaciones tendrán comunicación directa con el puesto de mando unificado PMU. 3. Una vez los miembros del ESMAD retomen el control de la situación y se ordene su retiro del lugar, siempre y cuando se haya hecho uso de la fuerza, deberán presentar un informe dirigido a sus superiores. Parágrafo 1. La intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD deberá considerarse la última ratio para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Antes de su intervención deberán agotarse las instancias de diálogo y mediación. Parágrafo 2. La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional fortalecerá los programas académicos y de extensión al personal que ingresa a la institución y que adelante capacitaciones para el ascenso y asignaturas que promuevan el conocimiento de la fuerza, tácticas y técnicas para la correcta intervención policial, el acompañamiento y garantía de manifestaciones públicas y el control de disturbios. Artículo 35. Prohibición de armas de fuego. El personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio. Artículo 36. Intervención de las fuerzas militares en el marco de las manifestaciones públicas. Las fuerzas militares no intervendrán en operativos de control y contención en el marco de las manifestaciones públicas, salvo cuando se disponga la asistencia militar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Capítulo 4. Acciones posteriores. Artículo 37. Acciones posteriores. Se entiende por acciones posteriores aquellas realizadas por las autoridades de policía cuando la manifestación pública haya terminado, bien sea por decisión propia de los manifestantes o por haber sido disuelta, atendiendo los fines de promoción y garantía de los derechos fundamentales, la convivencia y seguridad ciudadana y la conservación del orden público. Estas acciones se podrán desarrollar en el inmediato o mediano plazo según lo ameriten los hechos presentados durante las movilizaciones. Artículo 38.
Parágrafo. Terminación de las manifestaciones. Las manifestaciones públicas terminarán cuando los manifestantes voluntariamente decidan retirarse de los espacios públicos en los que se han reunido y la congregación de las manifestaciones vayan disminuyendo paulatinamente o en aquellas situaciones en que deban ser disueltas por presentarse actos de violencia que alteren gravemente el orden público y la convivencia. Parágrafo. Los integrantes de la Policía Nacional, en el marco de la terminación de las manifestaciones, harán uso de los medios de policía bajo el cumplimiento estricto de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Artículo 39. Presentación de informes y comunicaciones públicas. Luego de que finaliza una manifestación voluntariamente o es disuelta por el uso de la fuerza, todos los comandantes de las unidades mínimas de atención e intervención estarán en la obligación de rendir un informe de su actuación ante el superior inmediato, así como tramitar los de personal bajo su mando lo antes posible, en el cual comunique las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su actuación, las órdenes recibidas e impartidas, los motivos de policía atendidos y los medios de policía y medidas correctivas aplicadas. En los eventos que se presenten capturas o traslados y por protección, deberá anexar los respectivos informes y trámites ante la autoridad judicial o policial. Cuando de los informes recibidos por parte del superior Cuando de los informes recibidos por parte del superior inmediato se evidencia que se afectó la integridad de un particular, se deberá remitir ante las instancias de control internas y externas pertinentes, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, INSGE y Justicia Penal Militar, para lo de su competencia. Sobre las actuaciones de la Policía Nacional se emitirán los respectivos boletines de prensa donde se comuniquen los procedimientos llevados a cabo y los trámites realizados ante las instancias administrativas y judiciales a que hubiere lugar. Artículo 40. Análisis de información. Las autoridades administrativas y de policía efectuarán análisis y verificación y seguimiento de los resultados de las movilizaciones, las acciones desplegadas para garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse pública y pacíficamente, así como el estado de las investigaciones adelantadas por el actuar de las autoridades de policía en este contexto. Los resultados de estos análisis serán remitidos a la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. Artículo 41. Finalización del puesto de mando unificado PMU. El PMU solo se levantará hasta que la manifestación termine. En caso de que el orden público haya sido turbado, el PMU solo se levantará hasta que se restablezcan las condiciones para la convivencia pacífica y se compruebe que todas las personas en proceso de judicialización o en traslados por protección han sido identificadas y comunicadas con sus familiares o con organizaciones defensoras de derechos humanos y que las personas heridas hubiesen sido atendidas. Artículo 42. Explicación pública sobre la actuación policial. El alcalde o gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los 3 meses una explicación pública satisfactoria a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el gobernador y el alcalde y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o medios letales que hayan causado daños a la vida o la integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas, así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas, sobre este acuerdo con la información oficial generada por las autoridades competentes. Parágrafo. En todo caso, las autoridades deberán suministrar la información que al respecto se solicite en observancia de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. Artículo 43. Difusión de canales de denuncia. Las autoridades de policía difundirán y publicarán los canales para elevar denuncias ante presuntos excesos de la fuerza pública y orientarán a las víctimas para que sus derechos sean reivindicados en el marco de la Constitución y la ley. Artículo 44. Informe de Inspección General. La INSGE de la Policía Nacional, en la rendición de cuentas anualmente presentará un informe acerca de la cantidad de quejas recibidas, tramitadas y sanciones disciplinarias impuestas por actuaciones en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica. Como consecuencia de ello, se garantizará de manera transversal el principio de máxima publicidad y transparencia en el acceso a la información del estado de los procesos que resulten en contra de miembros de policía. Artículo 45. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. Audio para estudio, concurso de ascenso a subintendente. ARIO. Asesoría médico-jurídica especializada dirigida a policías y militares. www.ario.com.co. WhatsApp 310-614-7208.